Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Vamos a trabajar de manera especial la segunda parte de esto que tiene que ver con el proceso minero. Recuerden que estamos ya cerrando periodo, que de pronto este es uno de los últimos asuntos que vamos a trabajar. La semana pasada vimos de manera genérica el impacto de la minería en la parte ambiental y en la parte social, poniéndole un poquito más de fuerza a la parte social porque de pronto es lo que se ha dejado de lado, se ha desconocido de la influencia y el impacto de los grupos al margen de la ley sobre las poblaciones guerrilleras y, sobre las poblaciones mineras y sobre también las personas dueñas o trabajadores de minas. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que hoy definamos y entendamos eh, toda esta situación con, digamos, con unos puntos muy precisos que tienen que ver con cuáles son los aspectos de la minería que impactan de manera directa, a la situación ambiental. Vamos a ver en primer lugar el tema de la emisión de polvo. Cuando estamos hablando de que las actividades de extracción de la mina generan el polvo, no es cualquier tipo de polvo. Es la voladura, el arranque del material. Primero hablamos de la voladura porque a veces se utiliza la parte de la, de la dinamita para levantar capa terrestre, para levantar en algunas montañas o para abrir los huecos, y eso genera un polvo que se emite hacia el aire. El arranque del material y los procesos de carga y de transporte. Cuando se está transportando, por ejemplo, el carbón, eso saca un polvillo y ese polvillo de alguna manera es un polvo que le llaman silicio. El silicio es un mineral que se encuentra asociado al carbón. Y eso genera, digamos, uno de los máximos problemas respiratorios en el ser humano. Y ese polvo, al igual que cualquiera que se genere por la extracción minera, han generado las máximas enfermedades pulmonares de las personas, no solo de los que trabajan, sino de las personas que están cerca a las explotaciones mineras. Lo que más hemos, digamos, escuchado es el tema de los gases. Los gases, el CO2, el metano y el grisú, digamos, son unos gases demasiado tóxicos que se encuentran al interior de las minas. Y esa emisión de esos gases normalmente puede terminar o haciéndole daño al ser humano en su parte pulmonar, pero lo más grave es que lo puede intoxicar y lo puede matar. Ahora, también hemos visto que las minas llegan y se explotan, y cuando se explota por la emisión de esos gases, también ya la muerte no es de uno ni de dos mineros que se intoxican y que se asfixian, sino de todos los mineros que están al interior de la mina. Entonces estamos hablando de que los gases que se emiten al interior de las minas son gases supremamente tóxicos. ¿Cuál es la diferencia de pronto en una mina legal e ilegal? Las minas legales tienen unas especies de chimeneas o de huecos, de fisuras, que permiten que esos gases salgan, que circulen, porque esos gases van a estar siempre en la mina porque hacen parte, digamos, del espacio y están, digamos, asociados al mismo mineral. Entonces siempre van a existir esos gases, pero las minas construidas de manera legal tienen los orificios de expulsión, tienen una especie de chimeneas que permiten que salgan, mientras que las minas ilegales no lo tienen. Entonces,
Eso hace que unas tengan más riesgo que las otras y esto es un riesgo no solo para el minero, no solo para las comunidades, sino que es un riesgo importante para la parte ambiental. Frente a los desmontes, estamos hablando de que todo el material que se elimina y que se quita de las minas para crear pues el espacio, ese material ya es un material estéril que no va a generar ningún fruto ambiental, ningún fruto natural, y ese material normalmente se deja muy cerca de las comunidades. No se traslada a lugares donde deba trasladarse o donde pueda generar, digamos, un calce o que pueda generar la oportunidad de que se tapen huecos, porque el transporte es costoso y entonces no lo hacen, sino que lo tiran en cualquier parte y ese material estéril, aparte de que no genera buen fruto, se convierte en otro deterioro ambiental. Frente al ruido, nosotros sabemos que uno de los elementos de protección de los trabajadores es el tema de los audífonos que disminuye el impacto del ruido en los oídos de los mineros, pero también tenemos el ruido que se genera para la población aledaña. El ruido es uno de los contaminantes altísimos de las minas y que de pronto no lo mencionamos. Entonces es bueno entender que dentro del impacto de las minas hay muchas situaciones que son afectaciones para el ser humano que no las hemos tomado en cuenta y que de pronto no se involucran dentro de las ganancias, porque es que cuando usted hace cuentas de las ganancias de la minería, usted hace cuentas de la parte que tiene que ver con las regalías y se tiene en cuenta pues la inversión y se sacan las cuentas de lo que se invierte, de lo que se gana, pero no se está teniendo en cuenta dentro de las pérdidas o dentro de las inversiones, una inversión altísima y es la salud de los trabajadores y las comunidades cercanas. Hay un tema muy delicado y es la parte del drenaje de ácido de minas. ¿Por qué estamos hablando del drenaje ácido? Porque los químicos utilizados en la minería, sobre todo del oro, esos químicos van generando una descomposición no solo de los suelos, sino de la parte hídrica. Y esa descomposición produce decoloración, produce alteración del suelo y precipitación de óxidos de hierro. ¿Por qué hablamos de precipitación de óxidos de hierro? Porque todo ese material que llega a la tierra y que llega de manera normal al aire, porque sabemos que hay un ciclo del agua, que ese ciclo da una evaporación, pues el agua que se evapora de esos lugares no es un agua limpia, es un agua que va contaminada con algunos elementos químicos y eso nos produce situaciones muy nefastas para el ambiente. Ahora se da un drenaje ácido porque esos químicos van llegando a las profundidades de la tierra porque la tierra absorbe ese agua que está contaminada y eso llega a las aguas profundas que existen en todo el territorio nacional y nos genera una contaminación importante. Recuerden, no es lo mismo contaminar, digamos, un espacio que contaminar el agua, porque es que contaminar el agua es hablar de el elemento vital para todos los seres humanos y que no solo lo vamos a utilizar para la parte externa con el baño y demás, sino que para la parte interna con la alimentación. Los terrenos deforestados, erosionados y que están contaminados con químicos pierden la fertilidad. Se da una modificación del terreno, del relieve, precisamente porque como hay alteraciones, hay golpes y se dañan algunos espacios y se vuelan algunos espacios, pues obviamente se altera toda la parte del relieve y eso desestabiliza. ¿Por qué desestabiliza? Porque la naturaleza tiene unas formas
con unas esencias y con una razón de ser. Y los árboles tienen una función y esas funciones de amarre y esas funciones de contener se pierden cuando se van volando los espacios, cuando se derrumban esos árboles. Entonces eso puede generar, digamos, decaimiento de la capa, el alud que cae, que es lo que nosotros siempre decimos que se derrumba, pero también se da la subsidencia, que es el hundimiento. Cuando se presentan hundimientos y se presentan huecos, esos huecos pueden generar alguna situación no solo del terreno y de la parte de la superficie, sino que llega muy rápido a las aguas profundas, a las aguas subterráneas que hay y se altera el nivel freático. El nivel freático estamos hablando a el agua que hay profunda, el agua que está subterránea, eso tiene un nivel que debe ser respetado por, digamos, las excavaciones. Las excavaciones no pueden llegar a los niveles de el agua subterránea. Cuando una mina, digamos, sobrepasa ese nivel de excavación, entonces está de inmediato tocando el agua subterránea y está generando una contaminación interna del agua que nosotros posteriormente vamos a utilizar. Esas aguas que se contaminan, esas aguas que digamos que se utilizan en la minería, son aguas que de alguna manera ya no pueden utilizar las personas. Con esto estamos diciendo que nosotros estábamos hablando de una cantidad de situaciones, digamos, negativas para la sociedad, pero cuando empezamos a enumerar una por una, nos damos cuenta que el impacto ambiental es un impacto grandísimo. Y el llamado nuevamente es al análisis. Si eso justifica tanto gasto y tanta inversión en la minería cuando nosotros estamos terminando con una cantidad de gente enferma. Seguramente tenemos que sopesar porque vuelvo a decir, la minería es una actividad importante en nuestro país, pero tiene que existir los controles y el problema de los controles es el que está permeado y está ahí enredado con el tema de corrupción. Por eso existen tantas minas ilegales funcionando y esas minas ilegales que están funcionando son las que están poniendo en riesgo la vida de muchos colombianos. Que tengan todos y todas un buen día.